no tardará. Cristo vendrá otra vez. No tardará. Vamos hacia el hogar. No tardará. Cristo vendrá otra vez. No tardará. Vamos hacia el hogar. Ya listo quisiera estar, pues Cristo pronto vendrá. Y junto a ti quiero yo Algún día conversar con Jesús. No tardará. Cristo vendrá otra vez. No tardará. Vamos hacia el hogar. Ya listo quisiera estar, pues Cristo pronto vendrá. Y junto a ti quiero yo Algún día conversar con Jesús. No tardará. Cristo vendrá otra vez. No tardará. Vamos hacia el hogar. Sí. Inclinemos el rostro para orar. Amante Padre, gracias y muchas gracias por la oportunidad de estar una vez más en tu presencia. Nos dirigimos a ti para pedirte el perdón de nuestros pecados primeramente y para pedir tu bendición sobre el estudio de tu palabra, que con tu ayuda la podamos entender, puedas capacitarnos para ponerla en la práctica, Señor. Bendice a tu pueblo aquí y a nuestros amigos, hermanos y familia en diferentes partes del mundo quienes decidieron unirse con nosotros para adorarte en este momento. Sé con cada uno de ellos, Señor, y al estudiar tu palabra sea tu voz la que escuchemos y así con la ayuda de tu Espíritu Santo la entendamos, Señor. Sé nuestro maestro, sé nuestro predicador. Háblanos a través del estudio de tu palabra en esta hora, porque lo pedimos juntamente con el perdón de nuestros pecados en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Pueden tomar asiento? Quiero invitarlos a abrir sus Biblias en el libro de Primero de Samuel, en el primer libro de Samuel, capítulo 4, leeremos a partir del versículo 15. Nuestra meditación de hoy está basada desde el capítulo 4
hasta el 7 del primer libro de Samuel. Y vamos a meditar en una partecita nada más de la gran historia del pueblo de Israel. En un tiempo cuando vivía un sacerdote llamado Elí. Así que en el primer libro de Samuel, capítulo 4, leeremos a partir del versículo 15. Leamos. Dice así: Era ya Elí de edad de 98 años y sus ojos se habían oscurecido de modo que no podía ver. Dijo pues aquel hombre a Elí: Yo vengo de la batalla, he escapado hoy del combate. Y Elí dijo: ¿Qué ha acontecido, hijo mío? Y el mensajero respondió diciendo: Israel huyó delante de los filisteos, y también fue hecha gran mortandad en el pueblo, y también tus 2 hijos, Ofni y Fines, fueron muertos, y el arca de Dios ha sido tomada. Y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla al lado de la puerta y se desnucó y murió. Porque era hombre viejo y pesado y había juzgado a Israel 40 años. Y su nuera, interesante, dice, la mujer de Fines, que estaba encinta cercana al alumbramiento, oyendo el rumor que el arca de Dios había sido tomada y muerto su suegro y su marido, se inclinó y dio a luz porque le sobrevinieron sus dolores de repente. Y al tiempo que moría, le decían las que estaban junto a ella: no tengas temor porque has dado a luz un hijo. Mas ella no respondió ni se dio por entendida. Y llamó al niño Icabod, diciendo: traspasada es la gloria de Israel por haber sido tomada el arca de Dios y por la muerte de su suegro y de su marido. Dijo pues la mujer que estaba por morir: traspasada es la gloria de Israel porque ha sido tomada el arca de Dios. Esa fue la última frase que alcanzó a expresar este personaje. Después murió. Dicen que cuando una persona muere o antes de morir, sus últimas palabras son las más importantes. Algunos llaman a toda la familia alrededor del moribundo y él da sus últimas palabras, sus últimas instrucciones a los hijos, a la familia, en fin. Parece que para estos 2 personajes, Elí y su nuera, también había algo muy importante para ellos en su vida. Tanto así que Elí, al escuchar que sus 2 hijos habían muerto, es algo terrible, me imagino. Solo quien ha pasado por esa situación puede entenderlo. Pero este no murió. Parece que soportó todavía el hecho de saber que sus hijos habían muerto en la batalla. Pero cuando escuchó, ¿qué cosa? Que el arca había sido tomada de Israel a la tierra de los filisteos, murió. Y su nuera también, al escuchar que su suegro había muerto y su esposo había muerto, parece que soportó todavía. Pero cuando escuchó que el arca fue tomada de Israel por los filisteos, ¿qué pasó? Murió. Y el hijo que dio a luz allí, lo puso por nombre Icabod. ¿Saben qué significa eso? Sin gloria. Un nombre muy significativo. Bueno, casi al final de nuestra meditación, vamos a volver
a mencionar estos dos personajes, pero para que ustedes entiendan el contexto de la historia en el que se encuentra este incidente, es necesario explicarles un poquito qué había ocurrido. Para comenzar, sabemos que cuando Dios sacó a su pueblo de Egipto, antes de ello había escogido a ese pueblo insignificante, pequeño. Le dio la oportunidad y el privilegio de ser su pueblo para que cumpliera con una misión de anunciar las buenas nuevas de la salvación. Este pueblo sacado de Egipto, durante su travesía en el desierto, Dios comenzó a instruirlos en las cosas espirituales, usando símbolos, imágenes. Le dijo a Moisés que construyera un santuario, un tabernáculo, o lo que llamaríamos hoy en día una iglesia. Una iglesia que tiene 3 cuartos, dividido en 3 cuartos. Su entrada estaba donde salía el sol. El primer cuarto sería el atrio donde los israelitas llevaban cada animalito, que era un símbolo de lo que Jesús iba a venir a hacer en el futuro. Y ahí sacrificaban sobre el altar de los sacrificios los animalitos. Había otro cuarto, lo llamaban el lugar santo. Ahí había una mesa, había un candelabro y había un altar, el altar que era para ofrecer incienso. Todos esos objetos tenían significado. Dios, a través de esos objetos les decía al pueblo, porque la mesa siempre tenía 12 panes encima, para enseñarle al pueblo de Dios lo que Jesús vino a enseñarnos después en el Nuevo Testamento, que Él era el pan de vida. Y que el pueblo tenía que alimentarse de la palabra de Dios. Así, después de ese segundo cuarto, seguía el último cuarto. Lo llamaban el lugar santísimo. En el lugar santísimo solamente había un objeto. Lo llaman el arca de Jehová, el cofre. Era algo muy especial. No sé si mi técnico aquí lo podría poner en la pantalla para que ustedes lo vean. Más o menos era como el arca, que lo va a poner ahí en la pantalla. Tenía 2 ángeles encima. El uno miraba al otro. Hasta ahí nada más puedes ponerlo. Solamente para que ustedes tengan una idea de cómo era el arca. Pero el contenido de esa arca era especial porque representaba el carácter de Dios. Al principio, cuando Dios le dijo a Moisés que construyera el tabernáculo, le dijo el propósito. Éxodo 25:8 nos dice, porque yo quiero habitar en medio de ustedes. Así que haz un santuario. Entonces, el arca era un símbolo de la presencia de Dios. El arca contenía las 2 tablas de los 10 mandamientos, un jarrito lleno de maná, que fue la comida de los israelitas durante su travesía en el desierto, y una vara, la de Aarón. Así que el cofre era muy sagrado, nadie lo podía ver. Solamente una vez al año el sumo sacerdote podía entrar, pero no lo podía abrir. Siempre se inculcó al pueblo que ese objeto era sagrado porque representaba, ¿qué dijimos? La presencia de Dios. Entonces, ese cofre
representaba la presencia de Dios en medio de su pueblo. Eso significaba que Dios habitaba en medio de su pueblo. Cuando estaban por cruzar el río Jordán, un río grandísimo, que era lo que dividía la tierra prometida de la tierra del desierto donde se estaban dirigiendo los israelitas, no podían cruzarlo así nada más nadando. Entonces trajeron esa arca. Los sacerdotes se pusieron delante del pueblo con esa arca que representa, ¿qué dijimos? La presencia de Dios. Al poner su pie sobre el agua, ¿qué pasó con el agua? El río que corría se detuvo por un lado y el resto siguió corriendo. Y el pueblo de Israel pasó en seco. Hasta el último que pasó, el arca se quedó ahí. Mientras la gente pasaba al lado, pasaba, y una vez que el último pasó, el arca lo retiraron de ahí. ¿Y qué pasó con el agua? Volvió a correr normal. Había una ciudad grande, Jericó se llamaba, imposible de conquistar. Y Dios le dice, eso es fácil, solo tomen mi presencia, el arca, y den vueltas alrededor. Eso es todo lo que tienen que hacer. Después, al séptimo día, 7 vueltas tienen que dar y al final griten. Hermanos, ¿quién podría vencer y hacer caer una ciudad tan grande, amurallada, gritando nada más? Era el cofre, la presencia de Dios. Gritó el ejército israelita y ¿qué pasó con las murallas? Se desplomaron. Siempre que el pueblo se encontraba en aprietos, ¿qué hacían? Traigan, ¿qué cosa? El arca. Cuando aparecía el arca, ejércitos innumerables huían delante del pueblo. Al parecer, ese cofre tenía un poder que ellos no sabían dónde consistía el poder que escondía ese cofre. Al pasar los años, el pueblo de Israel, como estudiamos en la mañana, comenzó a apartarse de Dios, apartarse de Dios, apartarse de Dios. En el tiempo que nos encontramos ahora en nuestra lectura, el pueblo vivía lejos de Dios. Así que salieron a la batalla otra vez para vencer a los filisteos, quienes los dominaban. Y dice el relato, fueron vencidos. ¿Y se acordaron de qué creen? Del arca. Traigan el arca, dijeron. Sin consultar a Dios, sin consultar a los líderes, los 2 hijos de Elí, quienes eran los sacerdotes, quienes administraban con su padre en el tabernáculo, sacaron lo más sagrado del arca y lo llevaron a la batalla. Cuando el ejército recibió el cofre, dio un grito, dice la Biblia, que hasta tembló la tierra. Se escuchó el grito hasta allá donde estaban los filisteos acampando, y los filisteos, al saber por qué era ese grito, casi desmayaron. Ahora sí dijeron, porque ellos consideraban el cofre como el Dios de los israelitas. Temblaron, ahora ¿quién nos va a librar? Dijeron. Pero de todas maneras le dijeron a los demás filisteos, a los soldados, esfuércense, no se dejen de los israelitas. Y se entabló otra vez la batalla. ¿Y qué creen que pasó? Los filisteos vencieron a los israelitas. Y ocurrió algo terrible que quedó registrado en la historia para nuestra enseñanza de hoy.
ese cofre que tenía tanto poder, ahora no hizo nada. Al contrario, murieron muchos israelitas y el cofre fue tomado por los filisteos y se lo llevaron a su tierra. Y los filisteos pensaron así, bueno, esto se lo debemos a nuestro dios Dagón, así llamaban a su ídolo. Y como ellos consideraban el cofre, el arca de los israelitas como su Dios, ahora lo tenemos ahora a su Dios junto con el de nosotros. Ahora tenemos dos dioses, ahora seremos la nación más invencible. Y ocurrió algo extraño. Lo colocaron en el templo del Dagón. Al día siguiente, cuando entraron en el templo, ese ídolo ya estaba caído, postrado ante el cofre. Bueno, dijeron, debe haber sido un accidente. Pararon al ídolo, lo colocaron en su lugar. Y el siguiente día que entraron, ¿cómo lo encontraron? Ahora ya no estaba postrado, estaba misteriosamente mutilado el ídolo. Ya no tenía cabeza ni brazos. Entonces los filisteos pensaron, ha de ser el Dios de los israelitas. Pero con el correr de los días, de repente se desató una plaga de tumores y la gente comenzó a morir y a morir y a morir. Bueno, dijeron, mejor vamos a trasladar este cofre en Asdod. Lo habían trasladado de primero, ahora lo vamos a llevar a la ciudad de Gat. Cuando lo llevaron ahí, otra vez se desató otra plaga, la gente comenzó a morir. Dijeron, esto ha de ser accidente. Lo vamos a mover a la ciudad de Ecrón. Y lo llevaron a los ecronitas. Y cuando la gente vio al arca llegar ahí en su ciudad, gritaron, dijeron, la muerte nos traen, no queremos el arca aquí. Pero de todas maneras lo dejaron ahí. ¿Y qué creen que pasó? Otra vez la gente de la ciudad de Ecrón comenzaron a morir de tumor. Bueno, esto ha de ser accidente, quién sabe por qué, pero no ha de ser este cofre. Así que lo llevaron ¿a dónde? Al campo abierto. Bueno, ahora no va a pasar nada. ¿Y qué creen que pasó? En el campo se desató una plaga de ratones, pero innumerables, que comenzaron a destruir los productos agrícolas y los graneros, y todo ello amenazaba una hambruna el siguiente año. Entonces los sacerdotes filisteos dijeron, esto ha de ser el Dios de los filisteos. 7 meses estuvo con ellos y durante ese tiempo el pueblo de Israel ni siquiera hizo un esfuerzo para recuperar, ¿qué cosa? ¿Qué representa el arca? La presencia de Dios. No hicieron ningún esfuerzo por recuperar la presencia de Dios. Ahora, el pueblo había sido llamado para anunciar las buenas nuevas de salvación. No quisieron. El arca fue quitada de ellos. Dios permitió eso para enseñarles a ellos que no por haber sido elegidos eran más especiales que otras naciones. Entonces, la presencia de Dios, simbolizado en ese cofre, llevado entre los paganos, estaba haciendo una obra especial sin la ayuda de ¿quiénes? De los predicadores. Así que ahora, ya que Dios se encuentra en medio de los paganos, Dios también quiere alcanzar a la nación filistea a través de su presencia. Pero ¿saben una cosa?
interesante porque los filisteos conocían bien a Dios. Cuando se dieron cuenta que la causa de las plagas era la presencia de Dios en medio de esa gente, dijeron, mejor lo vamos a devolver a Israel. Entonces un grupo obstinado salió por ahí y dijeron, no, esto pasó por accidente. Y entonces algunos conocedores de la historia se acercaron y dijeron, no seamos como los egipcios, dijeron, que por haberse endurecido el corazón de su rey Faraón, se desató esas plagas y mató a muchos. No seamos como ellos, dijeron. Conocían bien a Dios, los filisteos. Así que devolvieron el arca en un carruaje nuevo, jalado por 2 vacas, sin que nadie las guiara, solitas se fueron y llegaron a la ciudad de los descendientes de Josué. Cuando la gente vio el arca llegar allí, hicieron un júbilo. Sacrificaron las vacas ahí, quienes llevaban el arca. Todos se reunieron y se alegraron que el arca ya estaba de vuelta en territorio israelita. Pero lo dejaron en el campo. Así que no hicieron ningún esfuerzo ni de preparar un santuario, ni de preocuparse por un lugar especial para la presencia de Dios. Ahí lo dejaron en el campo. Contentos de que la presencia de Dios estaba de vuelta, dijeron, ahora las bendiciones es para nosotros. Pasaban los días, pasaban los meses, y los curiosos se acercaron ahí al cofre y se preguntaban, ¿en qué consistirá el poder que encierra este cofre? ¿Y qué creen que hicieron? Se atrevieron a quitarle la envoltura del cofre y miraron adentro. ¿Y qué creen que pasó? Ya en territorio de los israelitas, en medio de gente que conocía a Dios, murieron en un momento a otro más de 50,000 personas. Pero ahora surgen grandes preguntas. Este cofre es la presencia de Dios. Antes, donde aparecía, traía bendiciones, traía milagros, traía victorias. Ahora, en territorio de los filisteos, hizo desatar grandes plagas. De vuelta al territorio israelita, en vez de traer bendición, ya que estaba en su lugar originalmente, le fue una maldición. ¿Por qué? Bueno, desde el momento que el arca fue tomado por los filisteos hasta el día en que se acordaron otra vez del arca, donde se registra el hecho que ocurrió en Ebenezer, habían pasado 20 años. El cofre había sido abandonado. ¿Qué representa el cofre, dijimos? La presencia de Dios había sido abandonada por su pueblo. Mientras el pueblo clamaba a Dios, la presencia de Dios estaba allí. Pero el pueblo, hay un texto que a mí me da tristeza leerlo, dice que capítulo 7, verso 2, dice, desde el día que llegó el arca a Kiriat Jeraim, donde murieron estas personas, pasaron muchos días, 20 años, y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. 20 años, durante 20 años, los israelitas vivían felices, vivían contentos, vivían libres. No, la religión de ellos se había convertido en una pesadilla.
dice el texto, lamentaban en pos de Jehová. Eran cristianos, eran conocedores de Dios. La presencia de Dios estaba ahí en medio de ellos, pero ¿cómo era la vida de ellos? Era una vida de desastre. Estaban siendo oprimidos por sus enemigos. Pero yo siempre me pregunto, ¿por qué pasó tanto tiempo, 20 años, para que ellos aguantasen la opresión de sus enemigos sin hacer nada? Teniendo la presencia de Dios en medio de ellos. Para entonces, el profeta Samuel ya había sido llamado por Dios para el ministerio profético. Desde pequeñito, la primera vez que Dios se le aparece en el templo, él comenzó a ejercer su ministerio profético en toda la nación. Dicen los textos anteriormente, Samuel viajaba de ciudad en ciudad, visitaba todas las ciudades del país, tratando de hacer volver los corazones de los israelitas hacia Dios, pero su ministerio no dejaba un buen resultado. Fíjense bien, pongan mucha atención a esto. Pareciera, mis queridos hermanos, que en la vida cristiana hay un secreto para poder adueñarse de las bendiciones de Dios. Pareciera que hay algo oculto que nosotros tenemos que descubrir para que la presencia de Dios traiga paz, felicidad, tranquilidad en nuestras vidas. Algo que pareciera que lo estamos buscando y buscando y buscando, pero no lo encontramos. ¿Cuál es ese secreto? Lo vamos a descubrir hoy. En sí, en realidad, no es un secreto, pero pareciera un secreto. Porque fíjense bien. Ahora, trayendo la historia a nuestro tiempo. Vivimos en un mundo contaminado. Eso nadie lo va a negar. Hay huracanes por aquí, inundaciones por aquí, desastres por aquí, tiroteos por aquí, violencia por aquí. Ya no se puede caminar tranquilos y en paz en las calles de las grandes ciudades. Queremos ser felices. Queremos guardar a nuestros hijos de la maldad que hay en el mundo. Queremos encontrar paz, pero pareciera que está muy lejos de nosotros alcanzar una vida de felicidad. Y el pueblo escuchaba a Samuel. Samuel predicaba. El pueblo asistía, oía predicaciones bonitas del profeta. Escuchaban, participaban, asistían seminarios por aquí, seminarios por allá, retiros de matrimonios, retiros de líderes, semanas de evangelismo, porque eso era el trabajo del profeta Samuel. Y el pueblo escuchaba, pero no pasaba nada. Tenían una religión vacía, hueca, que no tenía sentido ni vida. Mis queridos hermanos, a veces tendemos a volver a repetir la misma historia del pueblo de antaño. Y muchos se preguntan, ¿pero por qué si aparentemente guardamos los mandamientos, hacemos las cosas correctas, asistimos a la iglesia, somos religiosos, somos miembros de una iglesia, de vez en cuando leemos la Biblia, no somos tan malos, pero tampoco nos entregamos tanto a Dios del todo? ¿Qué pasa en nuestra vida? Y así preguntaba también el pueblo de Israel. Y el secreto, mis queridos hermanos, se esconde en la vida de los dos personajes que leímos al principio. El nombre que le dio la mujer a su niño, Icabod, es significativo. Alguien que nació sin gloria.
alguien que nació sin esperanza, alguien que nació sin futuro. Pero la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué alguien vive así, sin futuro, sin esperanza? Porque la gloria de Dios había sido retirada, ¿de dónde? Del pueblo de Israel. Pero miren, en medio de la maldad, del paganismo que reinaba, aún estos dos personajes habían cometido errores como Elí, errores terribles que había cometido con sus hijos. Aún así, él amaba a Dios. El hecho de que soportara la mala noticia de la muerte de sus hijos y que no soportó el hecho de que la gloria de Dios había sido quitada del pueblo, indica que para él el todo era la presencia de Dios. No era cualquier otra cosa. La mujer prefería morir y prefirió morir y murió antes que vivir sin la presencia de ¿quién? En esto se esconde el secreto, mis queridos hermanos, que en realidad no es un secreto. En el mundo hay tantas cosas aparentemente necesarias e importantes que nosotros corremos de aquí para allá buscando y persiguiendo realizar nuestros planes y nuestros sueños. Pero por encima de todo, mis queridos hermanos, ¿qué es lo más importante? Jesús le dijera, como le dijo a Marta, una cosa es importante, es más importante. Y ella, refiriéndose a María, ha escogido la mejor y nadie se la va a quitar. ¿Y qué era lo mejor que había escogido ella? Siempre tener la presencia de Dios en su vida. Eso era lo más importante. ¿De qué sirve, pensaba la mujer, que mi hijo o yo siguiéramos viviendo si ya no tenemos futuro, ya no tenemos la presencia de Dios? Dinero sin la presencia de Dios no tiene sentido. Cosas materiales sin la presencia de Dios en la vida no tiene valor. Lo que da valor a las cosas, mis queridos hermanos, es la presencia de Dios. Lo que da sentido, lo que da vida a todo lo que somos y hacemos y emprendemos, es la presencia de Dios en nuestras vidas. Sin la presencia de Dios, no somos nada. Por eso el mundo está de cabeza para abajo. Porque ha rechazado y ha ignorado, ¿qué cosa? La presencia de Dios. Y pareciera que tenemos a Dios de cerca, pero no pasa nada. Ahora el pueblo, aconsejado por Samuel, Samuel se puso en pie y dijo al pueblo: señores, aquí hay un gran problema. Nuestros enemigos nos oprimen. No somos libres, no somos felices. El dinero no nos trae felicidad porque nos hemos apartado de Dios, les dijo. Ahora vengan, llamó al pueblo, con la ayuda de los demás líderes. Vamos a hacer una reunión, pero esta vez no va a ser cualquier reunión. No va a ser cualquier servicio, no va a ser cualquier culto, como siempre lo hacemos. Esta vez va a ser especial, dijo. Vengan, le decía al pueblo. Ahora, nuestro culto consistirá en venir a Dios arrepentidos de corazón
y vamos a quitar nuestros ídolos. Vamos a apartarnos de la idolatría. Todo lo que nos ha apartado de Dios lo vamos a poner a un lado y vamos a orar al Señor para que nos perdone. Y así lo hicieron. Y la gente vino de todas partes. Vinieron para adorar a Dios porque querían arrepentirse. Pero los enemigos de repente estaban alertas. Y cuando se dieron cuenta que el pueblo se reunió, lo interpretaron mal. Pensaron, no, este pueblo ahora no va a hacer guerra otra vez. Alisten sus armas, vamos en guerra. ¿Y el pueblo de Israel a qué se había reunido? A realizar un culto. Entonces, ahora que se acercan los enemigos, los israelitas se dieron cuenta. Ahora dijeron, estamos muertos. Venimos a adorar a Dios nada más. Y estos se van a aprovechar de nosotros para matarnos. Pero ahora, esta vez era diferente. Porque el profeta entonces comenzó a interceder por el pueblo para que Dios aceptara el arrepentimiento del pueblo, y comenzó a orar y a orar y a orar y a orar, y el ejército se acercaba y se acercaba y se acercaba, y el pueblo de Israel comenzó a temblar. Vamos a terminar aquí. Pero de repente, ellos sin hacer nada, mis queridos hermanos, solamente estaban orando, pareciera algo sencillo. Solamente se estaban arrepintiendo de corazón de sus pecados. Y de repente Dios aceptó el arrepentimiento del pueblo. Y cuanto más se acercaba el enemigo, de repente se oscureció el cielo. ¿Y qué creen que pasó? Comenzó a tronar desde el cielo. ¿Y qué hizo el enemigo? Comenzaron a huir, sin que el pueblo hiciera nada. Cuando los israelitas se dieron cuenta de eso, se armaron de valor y comenzaron a perseguir a sus enemigos, y la victoria fue ganada por ellos. Dice el relato aquí, durante los días de Samuel, a partir de ese evento, nunca más fueron vencidos por los enemigos. Samuel entonces, para recordar este evento hermoso, agarró una piedra, le puso por nombre, ¿cómo? Ebenezer. ¿Qué significa Ebenezer? Ebenezer literalmente significa piedra de ayuda. Lo colocó ahí en la mera frontera y dijo, hasta aquí nos ha ayudado Jehová. El pueblo fue vencido, mis queridos hermanos. Los problemas desaparecieron. Ahora ya no tienen enemigos. Ahora la economía se mejoró. Los empleos se mejoraron. El dinero les rindió. Eran más felices, eran más contentos ahora. Ahora la presencia de Dios, simbolizado por ese cofre, ahora volvió a ejercer el poder que tenía antes para librar al pueblo. ¿Cómo? Simplemente arrepintiéndose de sus pecados. Hermanos, para mí, para ustedes, para nuestros amigos que nos acompañan en diferentes lugares, esto puede parecer simple, pero ¿cómo? ¿Simplemente arrepentirnos se va a mejorar el mundo? Así es. Porque Dios es el que controla el mundo. Y esta historia nos muestra que el mundo está como está porque la gloria de Dios se ha apartado de nosotros. Pero ahora el secreto, que ya no es un secreto, de hacer volver la presencia de Dios en nuestras vidas, es arrepentimiento de corazón.
Y una vez que nos arrepintamos, mis queridos hermanos, ustedes se van a dar cuenta que todo se va a mejorar. Primero en la vida, en nuestro hogar, en la iglesia, en nuestra comunidad, y luego esto se va a extender en el país donde vivimos y en todos los países del mundo. Y el mundo se va a mejorar. Porque ahora Dios está con nosotros. Dios tiene un plan para nosotros, mis queridos hermanos. Esto es lo que yo admiro de Dios a través de la historia de su pueblo. Este pueblo se había alejado, había caído, había cometido errores graves, pero Dios en su amor nunca los dejó solos, tampoco nos ha abandonado en este tiempo. En este tiempo en el que mucha gente vive con miedo, corren de aquí para allá, no sé si aceptar o no la vacuna, qué tal si en vez de mejorar vamos a morir, el futuro incierto, no hay paz, no hay tranquilidad, hay pandemia, ¿qué va a hacer de nuestra familia? En vez de preocuparnos por tantas cosas que suceden a nuestro alrededor, sigamos el consejo de Dios, volvamos a la presencia de Dios. Y ninguna plaga, de acuerdo a su palabra, tocará nuestra morada. Su protección está con nosotros. Pero su presencia no ejercerá ningún milagro, a menos que de corazón nos arrepintamos y entreguemos nuevamente nuestro corazón a nuestro Dios. Como aceptó a su pueblo de antaño, nos va a volver a aceptar ahora. Y sus planes maravillosos que tiene para usted, mi querido hermano, para mí, se van a cumplir finalmente. ¿Quiere usted eso para su vida? Aún cuando le parezca tan simple la solución, póngase de pie. Toma la iniciativa. Vaya adelante para que su familia luego le siga. Y juntos entreguemos de nuevo nuestro corazón a Dios. Y juntos renovemos nuestro pacto con Dios. Le devolvamos nuestro corazón a Él. Y entonces ese maravilloso Dios de amor y de misericordia, que a pesar de nuestros errores, a pesar de nuestras fallas, de nuestras caídas, volverá a tener misericordia de nosotros, nos perdonará, aceptará nuestro arrepentimiento genuino y entonces nuestra tierra se va a mejorar, nuestra vida se va a mejorar. Escuchen ese canto que nos recuerda el amor de Dios hacia nosotros, que Él comprende nuestras lágrimas, nuestra situación. Y si aparentemente no está haciendo nada ahora, quizá el error, por supuesto, no radica en los planes de Dios, sino en nosotros mismos. Es decir, tenemos el poder en nuestras manos para cambiar nuestro destino. Todo depende de nosotros. Cantemos esta alabanza. Mientras cantemos, eleva una oración de tu corazón al Señor, diciéndole que vuelves